pasaría con el no hoy? Para ustedes. Pues un fallo que hizo la Corte Constitucional dice que los derechos constituidos de las empresas no se pueden violar. Pero como no se le ha dado, porque no le consultó primero al pueblo según artículo 2 de la Constitución, el gobernante que estaba de turno entregó sin pasando por encima de la Constitución. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? No sé, por eso le digo... Sería una lucha jurídica más larga. La lucha jurídica es la que tiene que definir todo. En este momento, si es viable, si no es viable, yo creo que... ¿Y no le entonces, ¿por qué? Si es... años? No lo exigen sino después de la exploración. La ley es así. Mientras tanto se van a acomodar. No, porque no se sabe. Chupando. Listo, mucha. Acá en el Parque Central de Cajamarca, viendo cómo la democracia representativa se une con la democracia participativa, viendo cómo hay todo un movimiento a favor del agua. Esperamos que eso se manifieste, que eso sea evidente y que si llega a buen fin, que para algunos de nosotros ese buen fin es la protección de las montañas, la protección del agua, la protección de la vida ante unos riesgos muy fuertes, que esas decisiones sean respetadas. Desde una perspectiva técnica, yo soy geólogo, lo que hemos planteado son argumentos para que haya un debate técnico, sin embargo, desafortunadamente son unos argumentos formalistas, unos argumentos ad hominem, tanto de las autoridades ambientales como de las empresas mineras y de los gremios. No ha habido ese debate y no es nuevo que no haya el debate técnico respecto a los riesgos, a los peligros, a las incertidumbres de la minería, porque cuando algunos de nosotros pasamos por la institucionalidad y generamos unos documentos, muchos de nosotros pasamos por la Contraloría General de la República, escribimos libros de un abordaje transdisciplinar con investigadores muy reconocidos y tampoco hubo respuesta ni del sector, ni de la institucionalidad ambiental, ni de la institucionalidad minera. Para el caso particular de la Colosa, el proyecto Anglo-Gol Ashanti, lo primero que hay que decir es que el flujo de información es un flujo opaco, que además tiene un blindaje legal, esa opacidad de la empresa Anglo-Gol Ashanti, y es que no se solicita licencia ambiental para la etapa de exploración minera. Entonces es muy poco lo que se puede saber acerca del proyecto, pero no obstante lo anterior, la empresa sí ha publicado en sus portales información. La empresa ha contratado muchas universidades públicas para estudios que les han sido solicitados en el marco del seguimiento a la sustracción de la Reserva Forestal de Ley Segunda. Y con base en esa información, y además con la revisión de información pública de contexto del antiguo Ingeominas, de universidades públicas, de universidades privadas, etcétera, etcétera, nosotros podemos decir hoy que se arriesga el agua, porque las rocas y los suelos tienen metales pesados, tienen metaloides tóxicos como el arsénico, que son liberados en el proceso minero. Y esto es una discusión que está zanjada en el mundo. Se liberan, y eso está clarísimo, y se liberan en todos los proyectos mineros alrededor del mundo, en zonas secas, en zonas húmedas, en África, en Asia, en América, donde sea. Por otra parte, y siguiendo el argumento de Anglo-Gol Ashanti de que la Colosa es un proyecto minero de talla mundial, pues los desechos mineros, el basurero tóxico que pretenden emplazar en Cajamarca también es de talla mundial. En la presa de Relaves de Anglo-Gol Ashanti, que es para mí el aspecto de mayor locura y de mayor irresponsabilidad que ha planteado esta empresa, y luego con base en los renders que ellos mostraron en la audiencia pública, la audiencia del Consejo de Ibagué de noviembre de 2014, generan unas dudas porque la acumulación de piedras, esa es la represa que van a hacer, la acumulación de piedras va a tener por lo menos 200 metros de altura. Y en sus documentos han planteado que son cerca de 1.400 millones de metros cúbicos de relaves. ¿Qué son relaves? Unos lodos de alta toxicidad. Emplazar esa presa de relaves a 3.000 metros sobre el nivel del mar, por supuesto que es irresponsable. Entonces, si en Brasil una presa que estaba a mucho menor altura, de mucho menor volumen, causó la tragedia que vimos hace 1 año y medio en Mariana, en Minas Gerais, pues ¿qué puede uno esperar de la energía potencial de tal cantidad de residuos a tal altura?
Entonces, si a eso le agregamos que está en una zona sísmicamente activa, la locura es aún mayor. Y ellos están estudiando la sismicidad, pues espero que la estudien muy bien para que se vayan de Cajamarca, porque es que no se puede, así de sencillo, no se puede. Un proyecto responsable, que se dice así mismo responsable, no puede estar aquí, no puede estar en una zona agrícola, no puede pretender remover o sepultar andisoles que son fundamentales desde el punto de vista coherente, y que además eso ha sido ratificado por Angola Ashanti, que la cantidad de sulfuros dentro de la roca es muy grande y esa cantidad de sulfuros define la acidificación de las aguas. Así que aquí hay que aplicar los principios constitucionales de prevención y de precaución. El otro análisis tiene que ver con la cantidad de agua disponible para actividades que además por ley son las prioritarias, como las de consumo humano, y también el agua destinada para la agricultura en una zona tan fértil como Cajamarca. Los datos de balance hídrico hoy muestran déficit en enero, febrero, parte final y comienzo del año, y muestran una aproximación al déficit hacia mitad de año. Hoy no hay déficit a mitad de año, pero en escenarios de cambio climático es un escenario probable. Si a eso se suma una actividad que requiere mucha agua, podemos tener el ingrediente del desastre. Así que aquí también... la cantidad de agua que se consume en la mina por día, por hora, por grano, no sé. Los datos que Angola Ashanti ha mostrado en sus reportes técnicos, un dato de Tapia 2011, un funcionario de la empresa, muestran que necesitan cerca de entre 500 y 1000 litros de agua por gramo de oro extraído. Ellos dicen que reciclan, etcétera, etcétera, pero lo que hemos visto en los proyectos como Cerrejón son 35 millones de litros de agua al día en la totalidad del proyecto, que son datos muy similares, por ejemplo, a los de la minería metálica en Bolivia. Así que podemos estar hablando de decenas de millones de litros de agua al día para el proyecto minero. La mayor parte de esta agua se va en regarvías para que no haya demasiada emisión de sólidos al aire en los proyectos que tenemos hoy en Colombia y de los cuales también hemos publicado datos. Hay también un mal precedente en temas de monitoreos. Angola Ashanti tiene que hacer monitoreos de calidad de aguas y esos monitoreos no son sistemáticos. Un monitoreo no sistemático, ¿y a qué me refiero con un monitoreo no sistemático? Cada medio año no lo hacen en el mismo punto, no muestran las mismas variables, y esto es desafortunadamente la moda en las empresas mineras. Eso lo hemos visto también en el Cesar, en La Guajira. Entonces, si uno no puede hacer un seguimiento en el tiempo, ¿qué monitoreo es? Y la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué la ANLA acepta esas cosas en el caso de proyectos ya en explotación? Y en el caso de la Colosa, ¿es que el Ministerio de Ambiente no sistematiza la información que le es remitida? Pues parecería que no. Y termino diciendo que el modo de vida campesino es un modo de vida digno que tiene que ser respetado. La minería no es compatible con la minería, y no lo es por esas razones que ya planteamos en términos de calidad de agua, en términos de el arrasamiento o el sepultamiento de andisoles, pero hay una variable sociocultural, y es que la minería va a generar muy pocos empleos, pero en general ellos pagan más que el promedio que paga la agricultura. Así que se va a crear una generación de jóvenes mayeros que están esperando los contratos de 3 meses por año y que ya no quieren ser campesinos. Así que a mí me gustaría saber de dónde sale, dónde están los soportes técnicos, científicos, que hablan de esa bucólica convivencia de minería y agricultura, porque eso no existe. Y en África, en Ghana, han comparado el contenido de arsénico, que es uno de estos tóxicos que están allá guardaditos en equilibrio en las montañas y que la minería saca y los dispone en el agua y en el aire. Han comparado arsénico en arroz, comparando zonas mineras, zonas no mineras, y lo que se ve es que en la planta, en el grano de arroz, hay 3 a 5 veces más arsénico en las zonas afectadas por minería que en las zonas no afectadas. Así que de lo que estamos hablando es que hay cantidad de datos alrededor del mundo que demuestran esas incompatibilidades. ¿Y el oro para qué?
Julio, se me ocurre una cosa, Sí. que nos ayudes. La discusión sobre la legalidad, ilegalidad, criminalización de la minería, como esas tres categorías que han dado por dar. Cuando uno parte de que la más ilegal puede ser la Anglo-Gold vista los daños, los aspectos que tú dices. Es que yo no estoy de acuerdo con eso porque la minería ilegal es terriblemente depredatoria y es terriblemente tóxica también para el ambiente y para las sociedades. Entonces, a mí me parece que hay que recuperar la dignidad del trabajo campesino, porque es que la minería de pequeña escala, la minería ilegal o la criminal o la informal tampoco muestran un desempeño que uno pueda decir, vamos a hacer un contraste y la transnacional de gran escala es peor. Pues en ese momento todos estamos contaminados por mercurio y ese mercurio viene de la minería de oro legal e ilegal en el país. Entonces yo la verdad no veo, son muy diferentes los impactos, pero en general la minería, esa minería de oro de pequeña escala también está causando unos destrozos ambientales gigantescos y sociales también en Chocó, en la Amazonia, en el norte del Cauca, en Santander, etcétera, etcétera. Pero la minería legal, esta minería a gran escala, a liberar también esos malos espíritus que están ahí, libera a meter mercurio. No, muy poquito. Es decir, sí hay liberación de mercurio porque en estas montañas hay mercurio. De hecho, hay lugares en la Cordillera Central que se llaman El Cinabrio, por ejemplo. El río Bermellón, ¿de dónde vendrá el nombre de esto rojo? Pues, hay que preguntarse porque hay algunos testimonios al respecto. Pero el metilmercurio es de la minería de oro y es por el mercurio agregado. Pero esa es una discusión interesante también. Los químicos que las empresas o que los mineros adicionan son un problema gigantesco y no aborda el tema del cianuro. Nosotros abordamos más los químicos que son liberados, que están en las montañas, que están en las rocas y que la minería saca. El metilmercurio no es de esa categoría, el metilmercurio es el mercurio agregado por mineros legales e ilegales en el país porque ha habido muchos procesos de minería legal con uso de mercurio en el país, incluso de gran escala como el de Mineros S.A., que solo hasta hace unos pocos años quitó el uso de mercurio. El proyecto más grande de minería legal en el país también usaba mercurio. Y finalmente, Julio, una reflexión tuya sobre otra escoria, que es la jurídica. Que si ganamos hoy, es de esperar un ataque y un contraataque de sus aliados y de la compañía. Y un llamado a la constitución de estos movimientos organizativos, populares, campesinos, de negritudes. ¿Tú cómo ves esto? Porque esto hay que levantar una bandera bien alto. Y si esta pequeña... Negras, por supuesto no podemos generalizar, hay comunidades indígenas que quieren minería, hay comunidades negras que quieren minería y hay comunidades campesinas que también piensan que la minería puede ser una actividad paralela. Esas tensiones que se ven hoy en el modelo y que son tensiones además que están arriesgando hoy a las comunidades, se tienen que solucionar, pienso yo, con una elección de gobernantes que no estén en el modelo extractivista, pero eso nos toca también inventárnoslo, porque lo que vemos hoy en toda Latinoamérica, sin importar si el gobierno se autodefine como derecha o izquierda, es extractivismo. Extractivismo de izquierda, extractivismo de derecha. Y uno puede pensar incluso que el extractivismo de izquierda es muy contradictorio en sí mismo. Así que tenemos que construir un ambientalismo popular, tenemos que construir también una manera de vivir diferente, porque no estamos siendo coherentes. Hay mucha incoherencia también al interior de nosotros como movimiento ambientalista. Hay que hacernos llamados ya a la escala personal, como electores, pero también como consumidores. Sobre, Julio, sobre el planteamiento de que esta riqueza no se puede dejar ahí, sirve para el desarrollo, ¿será cierto?
Pues la pregunta ahí es el desarrollo para quién, porque pues, ¿Y para sabemos qué? que las juntas directivas de la empresa minera se va a desarrollar mucho económicamente. Pero en Colombia tenemos 35 años de minería de gran escala con licencia ambiental en La Guajira. Tenemos 22 años de minería a gran escala en el Cesar. Tenemos 36 años de minería a gran escala en Cerro Matoso. ¿Y cuál es el resultado? El desarrollo para quién. Los guayús están muriendo de hambre, los guayús están muriendo de sed. Yo no estoy diciendo que hay una relación directa entre la minería de Cerrejón y los guayús que se mueren de sed, pero es que lo que nos están diciendo es que la minería va a evitar eso, pues no es cierto. No es lo que nos muestran 35 años de minería. Así que es mejor que eso se quede ahí porque es muy costoso sacarlo en términos energéticos y en términos de disponibilidad de tóxicos en el ambiente. Y la otra cosa que también recuerdo con su pregunta es esto de que si no se le permite a los legales sacar, llegan los ilegales. ¿Cuántos socavones hay aquí en Cajamarca? Hay muchos socavones, todos pequeñitos, porque la minería de pequeña escala no es adecuada para sacar el oro cuando está diseminado, cuando está en bajas concentraciones. Entonces, qué pena, pero que se busque un argumento un poco más sustentado. Digamos, de aquí en adelante existe una reflexión de los ciudadanos, existe una reflexión de los legisladores, existe una reflexión de los gobernantes, de los jueces, para que nosotros en Colombia tengamos como primera opción la biodiversidad, el agua y la agricultura. Perfecto. Bueno, ahí como relacionando un poco lo que está pasando acá y con el trabajo que te estás haciendo con relación a los páramos, no sé si de pronto puedas darnos como una pequeña visión de cómo está ahorita todo el estado pues, ambiental y las problemáticas con respecto a los páramos y sus conexiones. Hay unos ecosistemas en Colombia que son literalmente vitales porque esos ecosistemas son 36 complejos de páramos, cierran el ciclo del agua y le dan vida al 60% de los ríos que abastecen los acueductos en Colombia. Y además de abastecer los acueductos, pues abastecen los actuales embalses para generación de energía eléctrica. Sin el servicio que esos ecosistemas prestan, pues definitivamente Colombia no tendría vida. Los pueblos no tendrían agua, no tendrían energía eléctrica, con todo lo que eso implica pues para el desarrollo social y económico del país. De tal forma de que es estratégico la conservación, la preservación y la restauración, ya tristemente hay que decirlo, de los ecosistemas de páramos. El gobierno, digamos, ha propuesto una delimitación y ha propuesto unas prohibiciones, pero nosotros sabemos que no es suficiente con prohibir y con delimitar, porque siendo un paso importante todavía quedan cosas por hacer. Hay que entender además que allí en esos territorios habitan unos 160.000 colombianos y esos colombianos se dedican todos los días o a cultivar papa o a cultivar cebolla o a cultivar pues otros productos, a explotar carbón, a explotar oro. Hay que darles una alternativa y hay que involucrarlos conscientemente en la necesidad de sacar adelante proyectos de conservación y de restauración. Por eso ese proyecto pues habla definitivamente de cómo darle la cara al problema conscientemente, de hablar con las personas que allá habitan, cómo darles oportunidades. Y hay una cosa muy importante, hay que buscar el recurso económico. Y hay que decirnos a todos que esos municipios, porque hay unos 32 municipios que tienen la mitad de todo su territorio en páramo, esos municipios dicen fiscalmente estamos en riesgo. Pues todo el resto de los colombianos le tenemos que decir a esos municipios, ustedes son muy importantes para nosotros, vamos a generar viabilidad fiscal, hay que transferir los recursos para que esos municipios tengan una vida normal.